voy a hablarte sobre cómo hacer un plan de negocios sin conocimientos previos. Soy el doctor Manuel Ramos y te doy la bienvenida a tu canal Estrategia y concretamente a este espacio Estrategia Emprendedores. Y es que los emprendedores son el motor de la economía del mundo. Hace unas horas llegué de una conferencia en la Facultad de Odontología de la Universidad San Martín de Porres. Y la verdad es que fue una experiencia muy bonita, porque me encontré hablándoles sobre planificación, sobre cómo hacer un plan de negocio a un montón de personas que en realidad nunca habían escuchado sobre estos temas, pero que al mismo tiempo estaban interesados. Eran personas que querían emprender, que sabían que una vez terminasen su carrera, si es que querían hacer su consultorio, su clínica odontológica, necesitaban conocimientos para emprender, conocimientos que desafortunadamente no habían adquirido sobre su carrera. Entonces realmente fue un placer conversar con ellos. En realidad, cuando vean este video, la conferencia pues ya habrá sido hace unos días, porque lo que voy a hacer ahora es preparar el video, editarlo y tenerlo listo para hacer vuestro programa semanal de Estrategia Emprendedores. Suscríbete al canal si no lo estás y al hacerlo, no te olvides de darle a la campanita y de esa forma te podemos avisar cada vez que sacamos un nuevo video en tu programa Estrategia Emprendedores. Y ahora sí, ¿estás listo? ¿Sí? Muy bien, pues entonces les dejo con la conferencia que le di a estos futuros odontólogos en Perú. Empecemos. Los emprendedores no necesariamente vienen del rubro de administración, ¿no? Ustedes que están estudiando, ustedes son odontólogos, ¿no? Están estudiando para ser médicos odontólogos en el futuro cercano, ¿verdad? Entonces, en la universidad, ¿qué les enseña? O sea, ¿dónde está el foco de sus estudios? ¿En aprender qué? ¿Qué os enseñan en la universidad? Tratamientos, ¿verdad? Procedimientos, cómo mejorar la vida de sus pacientes. Y seguramente el 90 y tantos % del foco de sus maestros está en eso. Y es normal, a un arquitecto le enseñan arquitectura, ¿verdad? A un abogado le enseñan leyes, le enseñan derecho, y es normal. Pero cuando ustedes terminan la carrera, ¿qué hacen? O sea, tú terminas tu carrera y ¿a dónde vas? ¿Qué haces? ¿Trabajar dónde? En un consultorio, ¿no? ¿En un consultorio de quién? No sabemos en un consultorio de quién. Pues seguramente de otro odontólogo, ¿verdad? Seguramente de otro odontólogo, o eventualmente tuyo, ¿no? ¿Quiénes tienen pensado tener su propia clínica de odontología, su propio consultorio? ¿Pueden levantar la mano, por favor? Bueno, pues casi todos, ¿vale? ¿Y qué implica tener una clínica de odontología? ¿O qué implica tener un consultorio? Hacer una inversión, ¿vale? ¿Qué más? ¿Una inversión? Bueno, no, ¿qué más no? ¿Una inversión en qué? Tiempo, dinero, ¿vale? Pero ¿qué vais a comprar en ese dinero, por ejemplo? Instrumentos, ¿verdad? Máquinas. ¿Qué más? ¿En qué más vais a invertir? Publicidad. En publicidad. ¿Va a haber alguien que les lleve a lo mejor la contabilidad del consultorio? ¿No? Debe haber alguien que a lo mejor les ayude con ese tema. ¿Habrá alguien que les ayude con el mantenimiento de ese espacio en el que vais a trabajar? Que les ayude con la limpieza, que les ayude, ¿no? ¿Tendréis a lo mejor alguna persona que os ayude con las citas o os ayude a recibir a los pacientes, a tenerlos en una sala? Vale. ¿Os han enseñado cómo hacer todo eso? Todo eso hay que organizarlo. Y hay que organizarlo precisamente, o una de las primeras cosas que se hace, pues es un plan de negocios. Un plan de negocios que te permite entender pues, qué es lo que quieres, ¿no? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Cómo te vas a diferenciar del resto? ¿Cuáles son tus objetivos del año?
eso de cómo te vas a diferenciar del resto, ¿qué quiere decir? Un paciente cuando va a un médico odontólogo, ¿cómo lo elige? O sea, yo, Manuel Ramos, ¿por qué iría a un médico o a otro? ¿Perdón? Recomendaciones. Por la publicidad. Por los equipos. No, son diferentes cosas. Entonces, fijaros, oye, ¿y qué pasa? Imaginaros que todos ustedes, cada uno tiene su pequeña empresa, con su consultorio, sus 2 o 3 personas trabajando en equipo y tal, y hay 10 de estas empresas. ¿Qué pasa si son todas iguales? Los Manueles Ramos de Lima, ¿de qué manera elegirían ir a un consultorio o a otro? Vale, uno puede ser la cercanía. Imagínense que yo vivo en el centro, estoy equidistante de los 10. ¿Por qué elegiría uno u otro? ¿Por qué? Por el precio, efectivamente. O sea, el precio se convertiría en esa variable que me llevaría a tomar una decisión de irme a uno o a otro. Esto quiere decir que para sobrevivir esos 10 consultorios tendrían que tener un precio bajo. Pero si el precio es demasiado bajo, ¿cómo le pagas a esa persona que recibe a los pacientes? ¿O cómo pagas esa campaña de marketing? ¿O cómo pagas el mantenimiento del consultorio? ¿O cómo pagas los equipos de ese consultorio? Entonces, si la decisión de compra se va a basar solamente en el precio, y no hay un motivo atrás para que tu precio sea bajo, entonces eventualmente tu consultorio desaparece porque no lo puedes mantener, porque no puedes sobrevivir con un precio bajísimo, ¿vale? Entonces, para evitar que la decisión se base en el precio, y esto es probablemente lo más importante a la hora de emprender, lo más importante es diferenciarte. O sea, que haya algo que te haga diferente y que justifique que la persona a la que vas a atender pague un poco más. Un poco más para que puedas tener esos instrumentos de última tecnología, para que puedas tener una persona que reciba a los pacientes de un buen nivel y que los trate bien, para que te puedas acompañar con otros colegas tuyos de primer nivel y no solamente personas que a lo mejor pues son mediocres o no son del nivel que tú quieres para tu emprendimiento. Entonces, esto es algo importante porque no es fácil diferenciarlo. O sea, ¿cómo te diferencias? Bueno, pues, entonces hay que pensar en eso. Y lo que pasa es que, y esta estadística que les voy a dar ahora es terrible, 8 de cada 10 emprendimientos no llegan al tercer año. Entonces es terrible. 8 de cada 10 no llegan al tercer año. Y 2 de las causas principales son que no planifican, o sea, no hay un plan de negocio detrás, que es lo que vamos a ver en esta hora, y la otra causa es que no se diferencian. ¿Vale? Entonces, por eso son 2 mensajes que les quiero dar. Y no hay un plan de negocios y no se diferencian porque no saben lo importante que es diferenciarse, y no hay un plan de negocio porque a ningún abogado, a ningún odontólogo, a ningún arquitecto, a ningún psicólogo en su carrera le dijeron que no solamente tienen que saber de psicología, arquitectura, odontología o derecho, sino que tienen que saber un poquito también de negocios y de cómo emprender. Entonces, mi objetivo hoy es por lo menos darles una pequeña guía sobre cómo hacer un plan de negocio, ¿vale? Y ya Ray pues les dirá a lo mejor dónde pueden conseguir ver el video o un video parecido a este donde esté este proceso de planificación, ¿vale? Bueno, entonces bienvenidos, y si están listos empezamos, ¿vale? El plan de vuelo es el siguiente. Vamos a hablar brevemente sobre la importancia de planificar. A continuación vamos a entrar en el detalle de lo que es un plan de negocio y vamos a terminar con unas conclusiones finales, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué es un plan de negocio? ¿Pueden decirme ustedes qué es un plan de negocio? ¿A qué nos referimos con un plan de negocio? Son los pasos a seguir para llegar al éxito. Son los pasos a seguir para llegar al éxito. Perfecto. Sí, efectivamente, eso es un plan de negocios, los pasos a seguir. Claro que hay detalles y tal, pero efectivamente es un documento escrito. Entramos en algunos detalles. Hay un análisis de la situación.
hay un análisis de la situación, hay una serie de objetivos, de estrategias comunes, hay una hoja de ruta, un proceso donde se genera foco, donde la empresa, vuestra organización, ese consultorio que vais a armar, de alguna forma se alinea. O sea, el plan de negocio no solamente es para ustedes, todos en vuestra organización deben conocerlo. Y sobre todo es un momento a la hora de planificar en la que nos dedicamos y le ponemos énfasis en cómo nos vamos a diferenciar del resto, ¿vale? Eso es un plan de negocio. ¿Y quién planifica? Si hablamos de... O sea, ¿quiénes planifican? Los que estudiaron administración de empresas, los economistas. Deberíamos planificar todos los que decidimos en algún momento emprender, seamos o no economistas, profesionales en marketing, administradores de empresa, gestores, no, o sea, todos los que decidimos emprender deberíamos planificar. Miren, Perú es un país de emprendedores, o sea, Perú, y de esto se habla poco. En España sucede igual, España también es un país de emprendedores. Y se habla poco de los emprendedores y de verdad, si ustedes miran a su alrededor ese puesto de mercado, esa tiendecita, ¿verdad? Esa costurera, ese médico odontólogo que tiene su clínica a la que tú vas y te atiendes, ese arquitecto con su estudio, todos esos son emprendedores. O sea, el emprendimiento no está limitado a los 3 o 4 que estudiamos administración de empresas. El emprendimiento es una cosa de todos. Entonces, planificamos todos. Y es una pena que cuando hay unas elecciones al Congreso, después a la presidencia, en España hubo elecciones hace poco, ¿no? Hoy se constituye el Congreso en España. Bueno, pues es una pena que se hable muy poquito de los emprendedores. Apenas se habla de los emprendedores. Sí se habla de las grandes empresas, de las grandes industrias. Aquí en Perú se habla mucho de la minería, se habla mucho de la agricultura, de la pesca, pero eso es muy general. Hay que hablar de los emprendedores. Y es que los emprendedores, mis estimados amigos, son el motor de la economía del mundo. Aunque no nos demos cuenta, las grandes empresas también mueven el mundo, pero el 98% de las empresas en Perú son pequeñas y medianas. Entonces, ¿cómo no vamos a hablar de ese 98% de pequeñas y medianas empresas? Lo que pasa es que mucha de esa economía es informal. Y es una pena, pero un porcentaje muy alto de la economía en el país es informal. Y claro, y el emprendedor lo que hace para ver si se formaliza o no es poner en la balanza, ¿no? El costo y el beneficio de formalizarse. Entonces hay que hablar de los emprendimientos, hay que hablar de los emprendedores. Los gobiernos tienen que hablar de estas cosas y tienen que ver cómo hacer para que los beneficios de los emprendedores sean mayores que los costos de ser formales, ¿vale? El beneficio para que haya una mayor formalidad. Pero bueno, quizás ese sea otro tema. Entonces, fijaros, Covey nos dice: las fortalezas están en nuestras diferencias, no en nuestras similitudes. ¿Qué quiere decir esto? Y no mirar solamente en términos de planeamiento, sino en términos de vuestras vidas, o sea, de vuestros trabajos. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra fortaleza está en ser diferentes, no en ser iguales. Ideas, venga. Adelante, por favor. Que tienes que ser auténtico para que puedas hacer. Que tienes que ser auténtico, tienes que ser tú y tienes que ser diferente. Sí, las diferencias, lo que se valora, por lo que va a pagar más la gente es por lo diferente. Por lo que es igual, nadie va a pagar lo mismo. Ustedes ahora están todos con un uniforme similar, porque están aquí en un centro de estudios y les están formando. Está bien, pero cuando salgan y ya se gradúen y ya empiecen con vuestras vidas, ya no van a llevar todos el mismo uniforme. A lo mejor todos van de blanco, una bata y tal, pero cada uno con su insignia, cada uno con su marca, cada uno con su centro de trabajo.
Bien, planificar no es igual a ver el futuro no es algo estático, el futuro se mueve. El futuro, tú puedes analizar la situación hoy, pero te vas a dar cuenta que es una situación que cambia, ¿no? Hay que entender el presente, definir el futuro, diseñar la manera de llegar a ese futuro y, por supuesto, diferenciarnos, ¿vale? Bien, entonces, ¿por qué se planifica? Para ir cerrando esto, ¿por qué planificamos? ¿Cuál es el motivo por el cual planifican las empresas? Para tener una hoja de ruta. Para tener una hoja de ruta, para tener, ¿qué más? Para tener un plan, para tener unos objetivos claros. ¿Y cada cuánto tiempo se planifica? ¿Perdón? A medida que se van cumpliendo los objetivos. Detrás se planifica cuando inicias el negocio y después planificas todos los años. O sea, todos los años tienes que darte un tiempo para hacer tu plan. ¿Y el seguimiento? ¿Qué es el seguimiento? ¿A qué me refiero con seguimiento? La evaluación de la ruta. La evaluación de a ver si de verdad estamos o no siguiendo esa ruta que tú comentabas hace un rato, ¿no? ¿Estamos haciendo lo que dijimos que íbamos a hacer? ¿Sí o no? ¿Estamos obteniendo los resultados que dijimos que íbamos a obtener? ¿Sí o no? Efectivamente, para eso. Un plan de negocios no es una tormenta de ideas, no es hacerlo de siempre. Eso no es un plan de negocios. Un plan de negocios no es sentarnos aquí y bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? No, eso no es un plan de negocio. O hacer un presupuesto, un plan de acción. Y si no se planifica, no hay alineación, falta foco, se termina haciendo lo de siempre y la empresa, pues al final, no se diferencia del resto. Pues esto, ya para ir cerrando este punto, planificar alinea y enfoque y diferencia. No planificar es como planificar el fracaso, porque vamos a terminar siendo todos iguales, corderitos, haciendo lo mismo. Y al planificar se entiende el futuro, se define el futuro, se diseña la manera de llegar y, por supuesto, se diferencia a la empresa del resto. Entonces, ahora sí, vamos a entrar ya en la segunda parte, que es el proceso. Porque esto de planificar requiere un proceso que no tiene por qué ser complejo, solamente hay que conocerlo. Fijaros. Lo primero que hacemos para planificar, y ahora voy a entrar a dar un poquito de detalle en cada una de estas cosas, es un resumen ejecutivo. Un resumen del plan. Es una página que resume el plan, que va al principio pero se hace al final. Después hablamos del análisis de la situación, que ya entraré al detalle en qué es esto del análisis de la situación. El siguiente paso es el diagnóstico. El diagnóstico es simplemente resumir ese análisis de la situación en lo más importante. Entender de todo lo que analizamos qué es lo más importante para enfocarnos después en eso. Después lo que les comenté antes sobre la diferenciación. O sea, es un momento en el que la empresa le dedica un rato a pensar y a entender de qué forma se va a diferenciar del resto. Después ya empieza todo lo que tiene que ver con la formulación estratégica, que eso incluye la definición de los objetivos, la segmentación, el posicionamiento y la formulación de las estrategias. Y luego ya eso se aterriza en subestrategias y se termina con las conclusiones, ¿vale? Entonces, este es el esquema de planificación. Esto es lo mínimo que hay que hacer, no lo mínimo, esto es lo que hay que hacer para hacer un plan de negocio. Voy a ponerles ahora un video que ilustra esto que les he dicho, pero de una forma, pues quizás un poquito más amena. Vamos a verlo. El punto de partida de cualquier proceso de planificación es la visión. La visión tiene que ver con el sueño de la compañía, lo que quiere lograr en el largo plazo. Si no hay sueño, no hay nada. Además, durante este proceso se desarrolla también la misión, o sea, lo que hace la empresa, a quién se dirige y, sobre todo, cómo se diferencia del resto. Se definen también los valores, que están relacionados con la forma de trabajar de la organización. A partir de ahí ya se puede planificar. Se inicia con el análisis de la situación. Esto es fundamental, ya que es la base sobre la que se construye el plan. Y es que si no se conoce y se entiende lo que afecta a la empresa, tanto lo que no se puede controlar como lo que sí, es muy difícil, por no decir imposible, hacer un plan sustentable. Se evalúan variables internas que son controlables, como los recursos humanos, el portafolio, las finanzas o los sistemas, entre otras.
De lo que se controlan resultarán las fortalezas y debilidades que tan importantes serán posteriormente para la definición estratégica. Además, se analizan variables externas que afectan a la organización, pero que no son controlables, como la economía del país, la competencia, el mercado o el cliente, entre otras. De dicha revisión resultarán oportunidades o amenazas para las que posteriormente tendrá que prepararse la organización. Con todo este trabajo se construye tanto el FODA de la empresa como el de la competencia. Lo analizado anteriormente se resume en un diagnóstico. Y es que en un proceso de planificación es tan importante definir lo que se va a hacer como lo que no se va a hacer. Y esa labor comienza en esta etapa del proceso. Del análisis previo se define lo que hay que aprovechar, o sea, las principales oportunidades y fortalezas de la compañía y las principales debilidades de la competencia, y lo que se debe de solucionar, o sea, las principales amenazas y debilidades de la empresa y las fortalezas de la competencia. De todas formas, en esta etapa, lo más importante es definir la ventaja competitiva sostenible en el tiempo, o sea, aquello que hace o que hará diferente a la empresa. Esto es fundamental, porque posteriormente, en el momento de definir las estrategias, por lo menos una de ellas construirá dicha ventaja competitiva sostenible en el tiempo si no se tiene, o la capitalizará si ya se cuenta con ella. Lo importante es que se define de qué manera la compañía se diferencia o se diferenciará del resto. En este momento la organización está preparada para tomar decisiones estratégicas. La primera tiene que ver con el público objetivo o el tipo de cliente al que se dirige, o sea, con la segmentación. Se debe entender quién es, qué aprecia y valora y por qué la empresa está preparada para atenderlo de forma diferente a otras. A continuación se define el posicionamiento, o cómo queremos que dicho público objetivo perciba la organización. La ventaja competitiva sostenible en el tiempo se convierte en un beneficio que diferencia a la empresa de otras. La empresa debe lograr que el mercado al que se dirige entienda por qué su oferta de valor es diferente y, por lo tanto, por qué es más rentable para el cliente hacer negocios con dicha empresa y no con sus competidores. Antes de definir el marco estratégico, se establecen los objetivos, o sea, la medida de éxito o de fracaso. Si el plan estratégico comprende varios años, se establecen los objetivos del primer año y del último. Esos deben ser claros, medibles, alcanzables, realistas y oportunos. Con esto, en cualquier momento del periodo se debe poder entender si la empresa va o no por el camino adecuado. Además, ayudan a focalizar y a priorizar en lo realmente importante. En este punto, la organización ya está preparada para formular las estrategias. El término estrategia normalmente está relacionado con lo que hace la compañía para lograr algo. Esta definición de estrategia se basa normalmente en una situación actual, en movimiento, definida por una serie de variables internas y otras externas. El problema es que esto lo hacen la mayor parte de las compañías que siguen un proceso de planificación. Entonces falta algo, lo más importante. Estrategia realmente es lo que hace la empresa para diferenciarse del resto. Por lo tanto, estrategia tiene que ver con la priorización y asignación de recursos y con lo que se hace para lograr unas metas. Pero sobre todo, estrategia tiene que ver con la manera en que la empresa se diferencia del resto. Si bien planificar es importante para las organizaciones, igual de importante es el proceso en sí. Durante el periodo de planificación, los ejecutivos pasan tiempo conversando, evaluando, priorizando, definiendo y poniéndose de acuerdo. El trabajo en equipo toma protagonismo y se consigue sentido de propiedad. Esto es fundamental para lograr compromiso y que finalmente lo planificado se haga realidad. El siguiente paso natural es la implementación y el seguimiento del plan estratégico. La ejecución es fundamental. De lo contrario, el plan será un documento bien escrito, lleno de buenos propósitos, que no servirá para nada. Si los objetivos son pocos, claros, retadores, alcanzables y perfectamente medibles, se facilitará el proceso de seguimiento durante la implementación al más alto nivel de la organización. Además, si las estrategias están perfectamente definidas, con responsables claros y con indicadores de gestión que señalen si se está logrando lo esperado o no, se facilitará el seguimiento. Un buen plan sin una buena ejecución y seguimiento en realidad no sirve para nada. Dejo entonces algunas preguntas abiertas para aquellos que se animen a detenerse un momento a pensar en ellas. ¿Hay un sueño compartido por toda la organización que anime, entusiasme y rete? ¿Se planifica en su empresa? ¿Tiene claro lo que diferencia a su organización del resto? Esa es la estructura. Si hablamos del resumen ejecutivo, el resumen ejecutivo es una hoja en la que simplemente
no simplemente es importante porque a veces es lo único que se lee, pero es una hoja en la que se expone el plan. O sea, lo más importante de ese plan de negocios aparece en esa hoja. Entonces, una hoja que, si bien se hace al final, aparece al principio y es importante hacerla bien. En nuestros talleres de planificación, esa hoja la hago yo normalmente cuando estamos terminando el taller de planificación. O sea, cuando ya tengo el análisis de la situación, el diagnóstico, cómo se diferencia la empresa del resto, los grandes objetivos, las grandes estrategias, ahí es que preparo esa hoja. ¿Vale? El siguiente paso tiene que ver con la visión, la misión y los valores. Vamos a ver un video en el que se habla precisamente sobre esto, sobre la visión, la misión y los valores, y de ahí yo ya les profundizo un poquito más. La visión es el punto de partida en el trabajo de planificación. La visión es parte del proceso de visualización, que además incluye la definición de la misión y los valores. La visión en sí tiene que ver con el sueño de la empresa, con lo que quiere lograr ésta en el largo plazo. ¿Qué queremos conseguir como organización? ¿Cómo se enfrentará la empresa al cambio? ¿Cómo se diferenciará del resto? ¿Y cómo logrará ser competitiva? Estas son algunas de las preguntas que se debe responder uno antes de definir la visión. El sueño de la empresa, o su visión, que es lo mismo, alinea a la organización y facilita el proceso de planificación. La visión es energizante, empuja en una dirección y le da forma a un gran objetivo de largo plazo, que debe además ser compartido por todos en la empresa. En los años 80, Steve Jobs tuvo un sueño, una visión, una computadora personal en cada hogar. Hoy su sueño es realidad, sobre todo si tenemos en cuenta que un iPad o una tablet o un teléfono inteligente tiene el mismo poder o más que el de una computadora personal de aquel entonces. Finalmente, la visión de Walmart es llegar a ser el líder mundial del retail. Una forma de validar la visión es respondiendo a las siguientes preguntas. ¿Define un futuro deseable? ¿Motiva? ¿Es clara? ¿Es concisa? Y finalmente, ¿es memorable? Si las respuestas a estas preguntas son positivas, será muy fácil que toda la organización haga suya la visión y trabaje para que de verdad se cumpla. Si la visión está relacionada con el sueño, la misión tiene que ver con lo que se hace. A través de la misión se define la razón de ser del negocio. Se tratan preguntas como ¿qué hacemos? ¿Para quién lo hacemos? O sea, ¿a quién nos dirigimos? ¿Qué necesidades satisfacemos? ¿Qué valoran nuestros clientes? Y sobre todo, ¿cómo se diferencia la organización del resto? Y esto último es fundamental. De lo contrario, los productos de la empresa terminarían convirtiéndose en commodities. La misión debe reflejar claramente cómo se diferencia la empresa. La misión de Walmart, por ejemplo, es ayudar a la gente a ahorrar dinero para que puedan vivir mejor. Esto dice mucho de lo que hace la empresa y cómo se diferencia del resto. Walmart ha adoptado una estrategia de liderazgo en costos y son capaces de ofrecer sus productos a los precios más bajos del mercado. Esto lo logra a través de las economías de escala, de una distribución tecnificada y eficiente, de la integración tecnológica con sus socios de negocios, del manejo de la información que tienen sobre sus clientes y de la cultura. Y todas estas eficiencias las transfieren al precio y de esa manera logran que, efectivamente, que de verdad la gente ahorre dinero para que pueda vivir mejor. Los valores tienen que ver con el cómo. Expresan la manera o la forma como debe trabajar cada empleado en la organización. La innovación, el foco en el cliente, el trabajo en equipo o la integridad son ejemplos de cómo se espera que se logren los grandes objetivos en algunas empresas. En definitiva, la visión tiene que ver con el sueño, la misión con lo que hace la compañía y los valores con cómo lo hace. Les dejo entonces con algunas preguntas. ¿Cuál es el sueño de mi empresa? Si es que lo tiene. ¿Está claro qué hace la compañía, a quién se dirige y sobre todo cómo se diferencia del resto? Y finalmente,
¿Entienden todos los colaboradores cómo espera la organización que trabajen? Bueno, pues esto es sobre la misión y los valores. Les voy a hablar. Recordad, ¿la misión qué cosa es? La misión es el... Perdón, más alto. El sueño de la compañía. Efectivamente, gracias. Es el sueño de la compañía. Como si nosotros somos los emprendedores o el dueño de este emprendimiento, o sea, ¿cuál es mi sueño? ¿No? ¿Cuál es el sueño que tengo yo para con esta compañía? La misión, ¿se acuerdan de lo que era? La misión tiene que ver con lo que hace la empresa, cómo se diferencia del resto y a quién se dirige. Y los valores tienen que ver con ¿qué son los valores? Lo tienes en la punta de la lengua, te estoy viendo. Los valores. Efectivamente, los valores son la forma de trabajar. Los valores reflejan cómo trabajan las compañías. Ahora vamos a ver un ejemplo. Voy a empezar con el primer ejemplo de la visión. El presidente Kennedy, en los años 60, él estaba metido, o su país estaba metido en una carrera espacial. Competían con Rusia. Rusia había logrado mayores avances que Estados Unidos en ese sentido, y entonces el presidente Kennedy define el sueño de la NASA. Fijaros cómo era el sueño de la NASA. Llevar a un hombre a la Luna antes de que termine la década, aterrizar a un hombre en la Luna antes de que termine la década y regresarlo a la Tierra sano y salvo. Ese era el sueño del presidente Kennedy, que lo convirtió en la visión de la NASA y que se convirtió en el sueño del país, en esa carrera espacial. Y dice la historia que un buen día el presidente Kennedy estaba visitando las instalaciones de la NASA y se encuentra en un ascensor. Eso es un edificio grande y tal, hay un ascensor y en la entrada pues hay un señor de mantenimiento que está esperando el ascensor. Y el señor de mantenimiento, cuando ve llegar el presidente Kennedy, baja el ascensor y tal, y dice: pase usted, yo cojo el siguiente ascensor. Y el presidente Kennedy dice: no, vamos juntos. Entonces pasa el señor, el presidente Kennedy, la escolta del presidente, se meten todos en el ascensor. Y el presidente Kennedy le pregunta a este individuo: oiga, ¿y cuál es su trabajo aquí en la NASA? ¿Usted a qué se dedica? Y este señor le responde muy serio: mi trabajo es ayudarle a colocar a un hombre en la Luna y traerlo de vuelta a la Tierra sano y salvo antes de que termine la década. Cuando el presidente Kennedy recibe esa respuesta, se da cuenta que la visión no solamente era suya, el sueño no solamente era suyo, el sueño ya era de todos, ya era de toda una organización, ni siquiera solamente de los grandes jefes de la NASA o de los astronautas. No, el sueño había calado y era el sueño de toda la organización. Entonces, esto lo que quiere decir es que si nosotros hacemos un emprendimiento y trabajamos con un grupo de personas, no solamente se trata de que nuestro sueño sea ganar dinero, o sea, vamos a soñar de verdad y vamos a compartir ese sueño con la compañía. Y si logramos que ese sueño lo tomen todos como suyo, entonces vamos a poder hablar de una visión bien hecha, de una visión que realmente cala, que motiva, que anima, que nos pone con el cuchillo entre los dientes a todos en la organización para conseguirlo. Como efectivamente sucedió con la NASA durante los años 70. La NASA no lo tuvo fácil. O sea, antes de ¿se acuerdan quién fue el primer astronauta? Perdón, el primer señor que pisó la Luna. Neil Armstrong, efectivamente. Bueno, pues antes de él pues hubo fatalidades, él no era el que tenía que haber pisado primero la Luna. Lo que pasa es que pues hubo un accidente y la tripulación que tenía que haber llegado a la Luna pues falleció. Entonces, lo que les quiero decir con esto es que los sueños son sueños por algo, ¿no? O sea, si es muy fácil conseguirlo, pues no. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo. Este es, por ejemplo, esta es la misión de Coca-Cola. Fijaros. Refrescar al mundo la misión, o sea, lo que hace Coca-Cola. ¿A quién se dirige? Refrescar al mundo, inspirar momentos de optimismo y felicidad
y crear valor y hacer la diferencia. Esa es la misión de Coca-Cola. Entonces, es clarísimo. O sea, cuando alguien que trabaja en Coca-Cola ve esto, pues sabe perfectamente para qué está ahí. Y los valores, sigo, bueno, antes de los valores, la misión, pues la misión, lo ideal es pues, hacer un pequeño checklist, ¿no? Por ejemplo, refrescar al mundo, inspirar momentos de optimismo y felicidad, y crear valor y hacer la diferencia. ¿Define lo que hace la compañía? Sí. ¿Define cómo lo hace y cómo se diferencia? Sí, refrescando al mundo, inspirando, tal, felicidad. ¿Muestra para quién lo hace? Sí, el mundo, ¿no? O sea, es refrescar al mundo, sí. Es clara. O sea, si tú lees esto, sabes lo que hace Coca-Cola. ¿Sabes a qué se dedica? Es concisa, entre 20 y 30 palabras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sí, y es memorable también, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la misión de Coca-Cola. Y los valores, fijaros. Recordad, los valores es aquello que le va a mostrar a todas las personas que trabajan en Coca-Cola o en su emprendimiento, los valores, cómo deben trabajar. Oye, ¿el fin justifica los medios? ¿El fin justifica los medios? Yo creo que voy a ser un buen presidente del país, soy el mejor de todos, y si eso implica que tengo que comprar votos y comprarte un sándwich para que votes por mí, lo voy a hacer porque yo sé que soy mejor que los que se vienen detrás. ¿El fin justifica los medios? No, el fin no justifica los medios. Por lo tanto, no vale alcanzar el sueño de cualquier forma. Entonces, los valores es lo que le dice a la compañía cómo es que se trabaja en esa empresa, ¿no? Entonces, los valores en este caso son liderazgo, estos son los de Coca-Cola. Liderazgo, ¿no? La valentía de moldear un futuro mejor, colaboración, integridad, ser real, responsabilidad, pasión, comprometidos en corazón y mente, diversidad y calidad, ¿no? Esos son los valores de Coca-Cola. Entonces, Coca-Cola sabe que si un día va a contratar a una persona, debe asegurarse que la persona que traiga a bordo de alguna manera cumpla esos valores, ¿no? Que sea una persona apasionada, íntegra, en fin. ¿Preguntas sobre la misión y los valores? Ese es el punto de partida del proceso de planificación. Luego ya podemos empezar a hablar sobre el análisis de la situación. El análisis de la situación, que es una visión, no una visión, la visión es otra cosa, que es una forma de entender qué es lo que sucede con nuestra organización. Es una forma también de mirar el entorno. El análisis de la situación que se divide en dos partes, el análisis externo y el análisis interno. El análisis externo es el de aquellas cosas que no controla la compañía, por ejemplo, el entorno económico, político, legal, social. ¿Eso lo controla la compañía las leyes? No, ¿verdad? ¿Controla la compañía la inflación del país o el tipo de cambio? ¿O lo que pasa con las reservas del país? No, ¿verdad? ¿O lo que pasa con el Congreso? No lo controla. Pero hay cosas pero hay que analizarlo. ¿Controla la compañía lo que hace la competencia? Eso es parte, ¿verdad?, del análisis externo. O lo que pasa con los proveedores, o lo que pasa con el mercado, las nuevas tendencias, el cliente, todo eso no lo controla, pero hay que entenderlo. Sí controla, y sí hay que analizarlo también, hay que hacer el análisis interno de las cosas, como por ejemplo los recursos humanos. Controlo, por ejemplo, la rotación del personal, el porcentaje de personas que deja la compañía en el año. Tengo forma de, por ejemplo, si el porcentaje es alto, tengo forma de que el porcentaje al año siguiente sea más bajo. ¿Puedo hacer que más gente en mi compañía esté más contenta y no se vaya? Darme un ejemplo de cómo. ¿Cómo puedo hacer para mantener al personal en mi compañía? Mantenerlos contentos y que no se vayan. Adelante, por favor. Yo creo que por el trato. Ok, entonces,
Si yo ya en ese análisis de la situación detecto que la rotación del personal es alta, se va el 20% de mi personal todos los años, a lo mejor, si en el plan hablo del trato y me propongo tratar mejor a mi personal, a lo mejor la rotación no va a ser tan alta, ¿verdad? Luego sí, luego es algo controlable, perfecto, gracias. ¿Qué más puedo hacer para mantener a mi personal? ¿Perdón? Que estén bien remunerados, pagarles bien. Pues a lo mejor los trato bien y les pago bien, a lo mejor ya se van menos. Luego, bueno, esta es otra parte del análisis, el análisis que es el interno, el análisis del portafolio, los productos que tengo, de la parte financiera, la fuerza de ventas, en fin. El análisis interno y externo. Ese análisis se resume luego en un FODA, el FODA nuestro y el FODA de la competencia. Vamos a ver un video precisamente sobre eso. El análisis de la situación es fundamental para planificar. Es la base de lo que sigue en el plan, sobre lo que se sustenta. En el análisis de la situación, lo primero que se debe hacer es seleccionar las variables externas e internas que se van a evaluar. A partir de ahí, se profundizará en datos y hechos de cada variable analizada. Esto permitirá sacar conclusiones que posteriormente serán llevadas al FODA como fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. En cuanto al análisis externo, se debe profundizar en variables como el entorno económico, político y legal, entre otras, que no se controlan. También es fundamental entender el mercado, el cliente y, por supuesto, a la competencia. Estas son algunas variables que, si se analizan en profundidad, ayudarán a las empresas a navegar mejor en un mercado lleno de amenazas y de oportunidades. El análisis interno es más sencillo. En este caso, se analizan variables que sí se controlan, como la tecnología, el portafolio de productos, las marcas, los recursos humanos o financieros, entre otros. Cuando la empresa se mira a sí misma, le será relativamente sencillo entender cuáles son sus principales fortalezas y debilidades. El análisis de cada variable debe ser profundo. En el caso de las variables externas, una primera parte del análisis estará relacionado con los datos y hechos de cada variable. Si se está analizando la variable, por ejemplo, entorno económico del país, no es válido saltar directamente a las conclusiones y reflejar que este es favorable para las inversiones o no. Es importante entender datos sobre la inflación, el PBI, las reservas, la tasa de pobreza, el ingreso promedio per cápita o la evolución del gasto real, entre otros, para recién entonces concluir que el entorno económico es favorable para las inversiones. Del mismo tipo de análisis, si se profundiza aún más, por ejemplo, por región, se puede concluir también que determinadas zonas del país ofrecen mayores o menores oportunidades para la organización. Este tipo de análisis profundo se debe hacer con las variables externas e internas. Solo entonces será posible formular conclusiones del análisis externo que además serán oportunidades o amenazas sobre las que la empresa realmente no tiene control alguno. Asimismo, del análisis interno se sacarán conclusiones que claramente serán fortalezas o debilidades de la organización sobre las que en esta ocasión sí hay control. Por lo tanto, de las conclusiones del análisis externo resultan oportunidades y amenazas. Las oportunidades, y esto es importante, en ningún caso deben reflejarse como acciones a tomar o caminos a seguir. ¿Qué hacer? Se definirá posteriormente en el proceso de planificación. De las conclusiones del análisis interno, o sea, de las variables que sí se controlan, resultan las fortalezas y las debilidades. El FODA, como se denomina la herramienta de análisis que resume las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas de la compañía, lejos de ser producto de una tormenta de ideas, es el resultado técnico de un análisis profundo. ¿Se imaginan al almirante Grau, a Wellington, a Waterloo o a Alejandro Magno haciendo una tormenta de ideas con sus oficiales para luego definir la estrategia a seguir? No, ¿verdad?
El análisis de la situación debe estar basado en hechos y en datos, y las conclusiones que luego se lleven al FODA deben resultar de dicho análisis. El FODA de la competencia merece un trato especial sobre el que profundizaré en el siguiente vídeo. Y es que es fundamental conocer y entender a la competencia para luego tenerlo en cuenta en el momento de planificar. Dejo entonces algunas preguntas abiertas para aquellos que se animen a detenerse un momento a pensar sobre ellas. ¿Cuándo fue la última vez que se hizo un análisis de la situación en su empresa? ¿Se analizó la situación o se hizo una tormenta de ideas? ¿Entiende su empresa cuáles son las grandes oportunidades y amenazas, así como sus debilidades y fortalezas? Finalmente, entre las fortalezas de su empresa, y esto es muy importante, ¿hay una que la diferencie del resto? Les invito a pensar sobre eso. Vamos a regresar a lo que les interesa, ¿no? O sea, ese centro ontológico que vais a crear en algún momento. Si hacéis el análisis de la situación, ¿cuáles serían esas cosas externas que analizaríais, que no controláis, pero que pueda afectar ese centro ontológico que vais a montar? ¿Qué tipo de cosas analizaríais? Externas, que no controlan. La competencia, perfecto. Si yo voy a poner un centro ontológico, quiero saber con quién compito. ¿Dónde están esos competidores? ¿Cómo se diferencian esos competidores? ¿Cuáles son sus fortalezas? Porque si yo conozco bien a mi competencia, pues probablemente voy a poder pensar de qué forma me diferencio de ellos. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas externas que no controlo voy a analizar? Bien. Buen punto, gracias. ¿Qué más? El acceso. Los accesos, ¿vale? El tema, la infraestructura no la tuya, sino la de la ciudad, ¿no? ¿Qué más? ¿Pensaríais, analizaríais a vuestros clientes potenciales? Este es un centro que se dirigiría ¿a quién? ¿A niños? ¿Es lo mismo tratar a un niño que tratar a un adulto? Mis hijas ya son mayores, ¿no? Pero cuando eran chiquitas, pues, hombre, el trato que le daba el dentista a mis hijas era diferente al que me daban a mí, ¿no? Y eso que yo me moría de miedo, me sigo muriendo de miedo. Así que si caigo en manos vuestras tenéis que tratarme con cariño. Bueno, entonces hay que entender al cliente, hay que entender al mercado, hay que entender también todo el tema político, el tema social, los productos sustitutos, los proveedores, son cosas externas. Y luego ya el tema interno, la infraestructura interna, o sea, el tipo de local con el que contamos, los recursos humanos, marketing, el tipo de cosas que hacemos, ¿vale? Miren, fijaros, esto que les voy a mostrar ahora es esta es una compañía ficticia, Plan Sí. Sí no existe, se supone que es un periódico que tiene una línea periodística positiva. Positiva quiere decir que no es sensacionalista, es lo contrario a un trome, o es lo contrario incluso a otros periódicos que no son tan sensacionalistas, pero que a lo mejor cuando hay alguna noticia la dramatiza, ¿no? Porque lo dramático atrae gente y tal. Este periódico no, este periódico es un periódico, como yo digo, para todos los públicos, que vuestros hijos en su momento podrán leerlo sin problema porque no se van a quedar traumados. No van a ver fotos de nadie muerto, ni van a ver fotos trágicas, y cuando hay una noticia de corrupción la van a tratar de una forma objetiva y ¿no? Pues, es un periódico positivo. Entonces, fijaros, este periódico, por ejemplo, a la hora de hacer el análisis de la situación, elige una serie de variables a analizar, ¿no? Una serie de variables externas, el entorno político, económico, social, la competencia, productos similares, proveedores. Entonces, por ejemplo, en cuanto al entorno, los datos y hechos que analiza son esto: crecimiento de la economía peruana del 2.7%, proyectados de crecimiento de otras economías de la región, 32 millones de habitantes en Perú, economía número 51 del mundo, Perú está en el puesto 98 del índice de desarrollo humano, en el 68 de 190 países para hacer negocios en el mundo, el gasto en salud
es el 15%, en defensa es el 5%, el rating de Moody's o el índice de corrupción en 2018 fue 35, el ranking de competitividad somos el número 63, en fin, la tasa de desempleo el 6%, etcétera, 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 ¿no? Un montón de datos y hechos. Fijaros, bueno, pues de estos datos y hechos se sacan conclusiones que tienen forma de amenazas o de oportunidades. Por ejemplo, amenazas: recesión política a nivel regional, incertidumbre política. Podemos concluir que Perú es un país en donde el grado de incertidumbre política es alto. ¿Y qué implica para los emprendedores la incertidumbre política? ¿Perdón? Inestabilidad económica. Yo soy un emprendedor. ¿Qué implica para mi emprendimiento la inestabilidad política? Mi emprendimiento tiene que ver con ayudar a empresas como las vuestras a hacer sus planes de negocio. ¿Qué pasa si tú no sabes si la economía va a estar bien, mal, regular? Si cierran el Congreso, no sabes qué tipo de presidente vamos a tener, si es de derechas, del centro, si es de izquierda, si es populista, si no es populista. Pues las empresas a lo mejor aguantan un poco su inversión, ¿no? Dicen, no, vamos a esperar un poco que se estabilice la cosa y recién ahí invierto. En vuestros negocios, pues a lo mejor no compran todavía determinada máquina, ¿no? Entonces, sí, todas estas cosas afectan, ¿no? Otras amenazas: altos índices de corrupción. Claro, aquí la corrupción es tremenda, ¿verdad? En otros países también es tremenda. En México la corrupción es terrible, en España la corrupción es terrible, en Italia es terrible. Bueno, pues se puede poner en el plan como una amenaza, ¿no? Oportunidades: Perú mantiene una economía estable a pesar de que existe recesión económica en la región. Perú evidencia ser un país confiable para realizar inversiones. Bueno, pues son oportunidades. Y este ejercicio se hace con todas las variables externas, competencia, ¿no? Datos sobre la competencia, conclusiones sobre los proveedores, y se hace también con las variables internas, producto, marca, marketing, ¿no? Datos y hechos, que en este caso, cuando lo que analizas es una variable interna, ya para el FODA las conclusiones de los datos y hechos van a ser fortalezas o debilidades, ¿vale? Cuando es una variable externa, las conclusiones serán oportunidades o amenazas, y las internas fortalezas o debilidades. Entonces, con todo esto, ahí sí ya te vas al FODA. ¿Ya? Te vas al FODA. O sea, aquí ya aparece el FODA. Que el FODA es el resultado de las conclusiones del análisis de cada una de las variables. Ese es el FODA. Entonces, las conclusiones que tienen forma de fortaleza, de debilidades, de oportunidades o de amenazas, bueno, pues con eso haces el FODA. Fijaros, mire, esta mañana me llegó un comentario, vamos a ver, hace 7 horas, ¿no? que vio un video precisamente sobre el FODA. A ver si lo veo un poquito más grande. El video es sobre el análisis FODA y 3 errores que no debes cometer al hacerlo, ¿vale? Y el comentario que hace este señor, que no lo he respondido todavía porque lo he visto, me he dado cuenta ahora que he venido, después lo responderé, dice así: conocer la historia de una herramienta, él es Luis Alberto Aguilar Tobar, conocer la historia de una herramienta de codificación es enriquecedor para comprender la evolución de la misma. Gracias. Lo que pasa es que en el vídeo cuento un poquito la historia de cómo se llega al FODA, ¿no? Cómo llegamos al FODA. Por otro lado, es sorprendente que más de 40 años después de la consolidación del análisis FODA, el análisis FODA es una herramienta que se conoce muchísimo, que es muy popular, aún no la usemos correctamente. Creo yo que se debe en parte a que se subestima la complejidad del mismo. ¿Cuántos análisis situacionales erróneos se habrán firmado, comunicado y utilizado como base para las estrategias y por ende para los destinos de las empresas? No es tirado de los pelos inferir que por un FODA mal hecho puede haber quebrado más de algún emprendimiento. Esas son palabras
de Luis Alberto Aguilar Tobar, ¿vale? Entonces, tiene razón, o sea, resulta que hacemos el análisis de la situación y el mayor error que se comete a la hora de hacerlo es que el FODA, que es lo que más se conoce, se hace en base a una tormenta de ideas. Bueno, pues así no se hace un FODA. El FODA se hace como les he enseñado. Se identifican variables externas, 4 o 5, el entorno económico, político, legal, social, tal, proveedores, competencia, mercado, cliente. Se analizan cada una de esas variables y de ahí, de las conclusiones de esos datos y hechos, se sacan oportunidades y amenazas. Se identifican variables internas, finanzas, marketing, producto, portafolio, recursos humanos, infraestructura, etc. Y de ahí, de los datos y hechos de ese análisis técnico, se sacan conclusiones que tendrán forma de fortalezas y debilidades. Y recién en ese momento se arma el FODA. El FODA no es una tormenta de ideas, o sea, no vale coger un papelógrafo y empezar a ver qué fortalezas tenemos. No, así no se hace, ¿vale? Bien. Bueno, desde ya, mi agradecimiento a Luis Alberto Aguilar, que ya le responderé, le tengo que responder hoy. Bueno, pero entonces, con esto entro a otro punto, que es, fijaros, el FODA, aquí vemos el FODA y es tremendo, es muy grande, ¿no? Fortalezas, un montón de fortalezas, debilidades, un montón de debilidades. Bueno, pues amenazas, oportunidades. Pues esto así, en realidad no sirve para nada. No sirve para nada. O sea, un FODA tan bien hecho, si nos quedamos en el FODA no sirve. Y no sirve porque hay demasiada información. Entonces tenemos que correr otro proceso. Ese otro proceso es el que llamamos el diagnóstico, que es el siguiente paso en el análisis de la situación. El diagnóstico. El diagnóstico que señala lo que hay que resolver y lo que tenemos que aprovechar, ¿vale? Entonces, si ya tenemos un FODA que vemos que es enorme, vámonos a la herramienta de planificación. Si ya tenemos un FODA que vemos que es enorme y que no nos ayuda porque hay demasiadas cosas, pues nos vamos al diagnóstico. Y el diagnóstico lo que hacemos es, vemos pues, todas nuestras debilidades, todas nuestras amenazas que están en rojo, son las cosas que hay que resolver, las oportunidades y las fortalezas que están en verde, que son las que hay que resolver, que como ven hay un montón, hay muchas. Bueno, pues no importa, pues lo que tenemos que hacer es señalar, ¿no? Señalar, por ejemplo, si esto hay que resolverlo, para el 2023 el mercado latinoamericano caerá en 519 millones de dólares. Bueno, pues entonces lo señalamos. Al final, de lo que se trata es de priorizar y de quedarnos con entre 8 y 12 puntos por resolver. Y entre 8 y 12 puntos por aprovechar. Entonces ya hemos cogido ese análisis bien hecho, que hemos hecho, priorizamos y nos quedamos con lo más importante. Y basamos nuestro plan en resolver lo más importante, no todo el FODA, y en aprovechar lo más importante, no todo el FODA, ¿vale? Por eso esta parte del diagnóstico es tan importante, ¿de acuerdo? Bien. De ahí, si ya tenemos el diagnóstico, lo otro que nos queda es la ventaja competitiva sostenible en el tiempo. Y la ventaja competitiva sostenible en el tiempo, que les voy a poner este video, este es uno de los últimos que les voy a poner. La ventaja competitiva sostenible en el tiempo es lo que permite a una organización diferenciarse. Si no se encuentra con una ventaja diferencial, el precio se convierte en protagonista. En cambio, si la organización es capaz de ofrecer algo relevante y diferente, se le da la excusa perfecta al cliente para hacer un esfuerzo por conseguirlo. Las compañías deben tener una ventaja competitiva sostenible en el tiempo clara. Debe haber algo que las diferencie del resto. Debe contar con algo que le dé la excusa perfecta al consumidor de pagar más. Es que los clientes siempre deben sentirse ganadores, incluso cuando pagan más. La ventaja competitiva sostenible en el tiempo es el valor que una empresa consigue crear para sus clientes. Por ejemplo, si la empresa invierte significativamente más que sus competidores en investigación y desarrollo, es probable que constantemente pueda estar dándole novedades al mercado en forma de productos nuevos. En ese caso, dicha empresa se diferenciará del resto por la innovación.
Al ser la primera en lanzar determinado tipo de producto, puede permitirse cobrar un precio más alto que la competencia. La ventaja competitiva sostenible en el tiempo también puede estar relacionada con precios bajos. Walmart se diferencia del resto por el precio. Su eslogan "ahorra dinero, vive mejor" hace alusión claramente a los precios bajos. Esa es su forma de diferenciarse. Para que esto suceda, es importante contar con una estrategia que construya una ventaja competitiva sostenible en el tiempo que permita dicha diferenciación. La estrategia, en ese caso, está relacionada con las eficiencias y la excelencia operativa. La tecnología, las economías de escala, la innovación en su sistema logístico, las alianzas con proveedores o socios estratégicos son solo algunos ejemplos de cómo su estrategia está diseñada para construir su ventaja competitiva sostenible en el tiempo y de esa forma diferenciarse y poder ofrecer los precios más bajos del mercado. Las empresas pueden o no contar con una ventaja competitiva sostenible en el tiempo que les permita diferenciarse. Lo importante, si no se cuenta con una ventaja diferencial, es tener claro cuál debería ser y a partir de ahí desarrollar una estrategia que construya la ventaja competitiva sostenible en el tiempo para de esa forma generar la ventaja diferencial. Si ya se cuenta con dicha ventaja diferencial, se deben desarrollar estrategias que mantengan la ventaja competitiva sostenible en el tiempo y estrategias que capitalicen la ventaja diferencial. En cuanto a la ventaja diferencial, debe ser sólida, relevante para el público objetivo de la empresa y, sobre todo, debe ser verdad. No se deben prometer cosas que no se puedan cumplir o el efecto será incluso peor que no contar con algo que diferencia a la compañía del resto. En definitiva, la ventaja competitiva sostenible en el tiempo le permite a las organizaciones diferenciarse. Para que esto suceda, durante el proceso de formulación estratégica de la empresa, se debe desarrollar estrategias que construyan dicha ventaja competitiva sostenible en el tiempo si no se tiene, o que la capitalice si ya se cuenta con ella. Lo que no debe suceder nunca es que la organización no tenga o no esté construyendo aquello que la deba diferenciar del resto. Dejo entonces algunas preguntas abiertas para aquellos que se animen a detenerse un momento a pensar en ellas. ¿Cuenta su empresa con algo que claramente la diferencia del resto? Si es así, ¿cuál es la ventaja competitiva sostenible en el tiempo que le permite a su empresa diferenciarse del resto? Si no es así, ¿piensa hacer algo al respecto, aparte de ser testigo del deterioro de su organización? Si hablamos de la ventaja competitiva sostenible en el tiempo, estamos hablando de qué es lo que queremos hacer para diferenciar a nuestra empresa del resto. Y debe ser lo suficientemente importante como para que efectivamente el cliente nos sienta diferentes y efectivamente se venga con nosotros. Me voy a ir a la herramienta de planificación para que vean cómo es que podemos llegar a esa ventaja competitiva. Vámonos a la sección. Fijaros, en este caso, en el caso de este periódico, definimos, nuevamente este es un periódico ficticio que no existe y es y esto lo utilizo para temas formativos, nada más, para hacer ejercicios. Única marca y editorial de noticias de corte positivo. Pero bueno, vamos a ver, para generar la ventaja competitiva, lo primero que se hace es mirarnos hacia adentro, mirar a nuestras fortalezas. ¿Hay alguna fortaleza lo suficientemente relevante como para decir, sí, ya nos estamos diferenciando de esta manera? Eso es lo primero que hacemos. Pero bueno, si no hay tres formas de diferenciarnos. En base a bajo costo, en base a diferenciación, que ahora vamos a ver exactamente qué es, y en base también a segmentación o nicho. Si hablamos de diferenciarnos por bajos costos, eso quiere decir que deberíamos tener algún tipo, por ejemplo, de economías de escala. Por ejemplo,
que nuestro tamaño nos permite producir de forma más eficiente que la competencia, porque las cantidades que hacemos son mayores y por lo tanto nuestros costos son significativamente menores, y de esa manera puedo pasar parte de esos ahorros o todos esos ahorros al precio y cobrar menos, pero cobrar menos no porque quiero cobrar menos, sino porque tengo la posibilidad de hacerlo. O sea, cobrar menos en este caso no es ganar menos, es ganar lo que otras empresas, solamente que apuntando a un volumen mayor. Otra forma de diferenciarte en base a bajos costos puede ser una integración vertical. Resulta que compré a mi proveedor y me voy también hacia adelante, tal, tengo toda la cadena, entonces genero una serie de ahorros que me permite efectivamente tener costos más bajos y, si quiero, traducir eso en precios más bajos. Eficiencias, el tamaño, un producto estándar, ¿no? Recuerdo con una compañía de construcción que decíamos, bueno, ¿y qué pasa si nosotros logramos tener un edificio estándar? Oye, ¿cómo un edificio estándar? Sí, o sea, no quiere decir que vamos a hacer todos los edificios iguales, pero a lo mejor el 80% del edificio en cualquier sitio es el mismo, aunque luego cambies el lobby, aunque luego a uno le pongas piscina y al otro no, aunque luego a uno le pongas gimnasio y al otro no le pongas gimnasio, pero el 80% del edificio es el mismo. ¿Y eso qué ventaja me da? Ah, pues mira, me va a permitir llegar a acuerdos con proveedores antes de, o sea, me va a permitir estandarizar ciertos procesos, me va a permitir especializarme en determinadas cosas, ¿no? Bueno, es una forma, y de ahí tú eliges si marcas un precio bajo y ganas mercado, o marcas un precio promedio y lo que tienes son márgenes altos. La otra forma es la de diferenciación en sí, donde normalmente terminas marcando un precio alto y logras esa diferenciación porque desarrollaste un producto nuevo diferente, porque todos los años inviertes un montón en investigación y desarrollo, y logras generar ciertas patentes, invenciones. Los laboratorios, por ejemplo, los laboratorios invierten en investigación y desarrollo, y cuando sacan una molécula nueva que a lo mejor cura el cáncer durante una serie de años, pues marcan un precio alto y de alguna forma pues se benefician de esa investigación que han hecho. Si eso es justo o no es otro tema, pero el hecho es que durante una serie de años hay una serie de drogas para combatir determinadas enfermedades que son más caras porque el laboratorio está recuperando la inversión que hizo en investigación y en desarrollo. Y no solamente recupera la inversión que hace en investigación y desarrollo de esa molécula, sino que recupera también la investigación, lo que invirtió en investigación y desarrollo de otras moléculas que finalmente nunca fueron. Nunca se terminaron de desarrollar, porque aparecieron otras cosas, porque, ¿no? Bueno, pero cuando se tiene tal, entonces eso te permite marcar un precio más alto, un servicio único, una tecnología única, la marca en sí, pues también, o sea, una marca, Apple es la marca más valiosa del mundo, Coca-Cola es una de las marcas más valiosas del mundo también, en fin, y de hecho Coca-Cola pues es más cara que otras marcas con las que compiten, ¿verdad? ¿Y qué pasa? ¿Que es mejor producto y tal? Pues seguramente sí, o a lo mejor no lo sé, pero a la marca vale ese precio. Y finalmente, segmentación, enfoque. Fijaros, si ustedes se van a Ripley y compran un terno, ese terno pues es el mismo que compra pues, un montón de gente. Entonces, si tu brazo es un poco más corto, el terno te va a quedar grande. Si tu brazo es más grande, el terno pues te va a quedar pequeño, porque es el mismo terno, ¿vale? Entonces, el Ripley no cobra mucho por ese terno. Pero en cambio, un sastre que te lo hace a medida, pues ya te va a hacer la manga exactamente de acuerdo a tu medida. Ese sastre sí va a cobrar más. Pero ese sastre se va a especializar en ti. Entonces hay compañías
que prefieren especializarse en un nicho de mercado, un segmento pequeñito. Ustedes a la hora de poner el consultorio, a lo mejor dicen, pues mira, no vamos a ir a todo el mundo, voy a especializarme en niños de tal a tal edad. Y a lo mejor son los únicos, o tienen el único consultorio especializado en niños, me voy a inventar, de 5 a 9 años, o de 5 a 10 años, y los conocen bien, y saben cuáles son sus temas, y saben qué les gusta, saben cómo tratarlos, saben cómo cuidarlos, saben cómo atenderlos. Y resulta que ya la gente se pasa la voz, y ustedes también hacen publicidad en ese nicho. No para todos los niños, niños de 5 a 9 años, o de 5 a 10 años. No para adultos. No, pero es que el papá se quiere atender. Lo puedes atender, pero en realidad tú tienes el consultorio hecho con los colores, los dibujos, las cosas de los niños. No, pues yo me dirijo a gente, no sé, el consultorio especializado en los miedosos. Y ustedes se dedican a un segmento de miedosos. Entonces me tendrían a mí como cliente. Entonces, ustedes ya saben que vuestra técnica tiene que incluir no hacer daño, aunque a lo mejor os tome más tiempo, a lo mejor mientras el odontólogo trabaja en la boca, pues alguien te hace un masaje en el pelo, ¿no? O a lo mejor hay una música de fondo que te va durmiendo, yo qué sé, pero os especializáis en un nicho. Bueno, pues ese nicho va a pagar más. Eso os va a permitir cobrar un poquito más, porque realmente lo vais a entender, lo vais a conocer y le vais a dar lo que realmente necesitáis. ¿Vale? ¿Preguntas o comentarios sobre esto? ¿No? Pues entonces regresamos. Bueno, el siguiente punto son varias cosas juntas que tienen que ver con lo que se llama en un plan de negocio o en un plan estratégico la sección de la formulación estratégica. Sí, la formulación estratégica. Que incluye varias cosas. La definición de los objetivos, del segmento, el posicionamiento y las estrategias. Y les voy a hablar de esas cosas. Los objetivos. Esta es una empresa, no importa qué empresa es, pero para que lo vean. Este es un plan que hicieron ellos del 2000... Ojo, tengo la autorización, ¿no? para autorizo estrategia, utilizar y mostrarlo del modo que esté oportuno. Sí, entonces por eso es que puedo mostrarlo, si no, no podría mostrarlo. ¿Vale? Entonces los objetivos, no importa, como le digo, no importa la empresa, pero este es un plan que hicieron del año 2019 al 2021. Entonces ponen, pues a lo mejor la referencia, o sea, cómo terminaron en el 2018, a dónde apuntan en el 2019 y dónde quieren terminar en el 2021. Este plan era del 2018, del 2019 al 2021. Por ejemplo, objetivos de ventas. Entonces, pregunto, si ustedes ven que esta empresa quiere hacer 3 millones de soles de venta en el 2019, ese objetivo, ¿qué te dice de la empresa? ¿Me pueden hablar de lo que os dice de la empresa ese objetivo, un objetivo de venta de 3 millones de soles? Se está proyectando Te estás proyectando, estás diciendo, yo como empresa quiero vender o voy a vender 3 millones de soles. Pregunto, ¿es claro el objetivo? ¿Es conciso? Bueno, si es alcanzable, pues no conocéis a la empresa, pero es alcanzable, ya os lo digo, es alcanzable, pero al mismo tiempo es retador. Entonces, bueno, pues sí, es un objetivo. El EBITDA tiene que ver con la rentabilidad, ¿vale? Con la rentabilidad de la empresa. Bueno, pues quieren ganar 570.000 soles en el primer año, 427 en el último año, o en el 2021. La venta en provincias, la satisfacción del personal. Quieren que su personal tuviera una satisfacción del 60% en el 2018. Apuntan a un 70%. La satisfacción del personal es de todos sus colaboradores. Se les hace una encuesta y se les pregunta muchas cosas, ¿no? Pero al final se define qué tan contentos o no están en la empresa. Bueno, pues en el 2019 quieren que haya una satisfacción del 70% y en el 2021 del 82%. Y finalmente, la participación de mercado. Entonces, bueno, pues esto es, si ya estamos en la formulación estratégica, fijaros, ya hablamos sobre la visión de los valores, hablamos sobre el análisis de la situación,
sobre el diagnóstico, sobre la diferenciación, bueno, pues ya podemos hablar sobre qué queremos conseguir. ¿De acuerdo? El siguiente paso es ¿a quién nos dirigimos? ¿A quién nos dirigimos? Bueno, esto es cómo llegamos a esto, pero al final se dirigen a empresas, voy a ponerlo más grande para que lo puedan leer, a empresas contratistas que desarrollan proyectos eléctricos en diversas áreas industriales como la minería, la energía o las telecomunicaciones. Bueno, a esos se dirigen. Y el último punto tiene que ver con el posicionamiento. ¿A quién está dirigido Aracena? Las familias peruanas, o para quién más puede estar dirigido. Bueno, vamos a poner las familias peruanas. ¿La marca cuál sería? Aracena, ¿no? El marco de referencia tiene que ver con lo que es Aracena. ¿Aracena qué es? Una mayonesa, ¿no? Podemos hablar de salsas. Vamos a hablar en este caso de mayonesa. Es mayonesa, ¿no? O sea, el grupo objetivo, familias peruanas, Aracena, mayonesa. El punto diferenciador, ¿cómo se diferencia Aracena del resto? ¿El sabor qué? ¿El sabor qué? El sabor casero, ¿no? Sabor casero. Vamos a poner aquí sabor. Sabor casero. Vamos a guardarlo. Vale, y lo último que nos queda es ¿por qué deberíamos, la gente por qué debería creerse que Aracena tiene sabor casero? Por la publicidad, ¿no? Tiene que ser algo más, o sea, algo que alguien vea la publicidad y diga, me creo que tiene sabor casero. Los ingredientes, pero concretamente, ¿qué ingrediente, perdón? La preparación. La preparación, por aquí lo dijeron. El limón, el toque de limón. El toque de limón es lo que te da la excusa perfecta para creerte que Aracena tiene efectivamente sabor casero. Ahora ya con estos ingredientes de la fórmula ya tenemos el posicionamiento. El posicionamiento de Aracena va a ser algo parecido a esto. Para familias peruanas, Aracena es la mayonesa, ahí sale que en realidad es de sabor casero por el toque de limón, ¿no? Ese es el posicionamiento. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tu agencia de publicidad coge esto, dice, bueno, ¿a quién me dirijo? Ah, bueno, a las familias peruanas. Entonces, en la publicidad tienen que aparecer familias peruanas. ¿De qué voy a hablar? De Aracena, pero ¿como qué? ¿Como salsas? No, voy a hablar de Aracena como una mayonesa, porque es lo que hemos puesto aquí. ¿Y cómo nos diferenciamos? Ah, por el sabor casero. Entonces esa familia tiene que estar comiéndose algo con mayonesa y tiene que reconocer, oye mamá, pero qué rica te salió la mayonesa, ¿no? Sabor casero. Oye, ¿cuánto te debe haber costado hacer esta mayonesa, no? Y la mamá con cara así media pícara, y empieza a pensar en cómo efectivamente la compró hecha, porque es Aracena, ¿verdad? Y en algún momento deben salir gotitas de limón sobre esa mayonesa que van a justificar el sabor casero, ¿vale? Bueno, entonces con eso ya tenemos el posicionamiento, ¿de acuerdo? Bien. Y de ahí ya lo que nos queda. Lo que nos queda son las estrategias. Vámonos a otro plano. Y fijaros, las estrategias. Las estrategias tienen que ver con lo que va a hacer la compañía. ¿Para qué? Lo que va a hacer la compañía, ¿para qué? Para lograr su sueño. Para resolver lo que hemos dicho que tenemos que resolver en el análisis de la situación. Para aprovechar lo que dijimos que teníamos que aprovechar. Para capitalizar, si es que ya la tenemos, nuestra ventaja competitiva, si no la tenemos, para construirla. Y para lograr nuestros objetivos.
¿De acuerdo? Entonces, las estrategias. Entonces, las estrategias deben ser frases cortas, que tengan un verbo y que nos indiquen claramente lo que vamos a hacer para alcanzar nuestro sueño en el largo plazo, para lograr nuestros objetivos en el mediano plazo, para solucionar nuestros problemas, para aprovechar las cosas buenas de nuestra compañía y las oportunidades, para lograr los objetivos, para llegar al segmento que hemos dicho que queremos llegar, para posicionarnos. En este caso, esta compañía dice implementar un modelo de calidad de servicio y soporte técnico al usuario final y contratista. Y fijaros que esta estrategia empieza con un verbo, o sea, la estrategia empieza con un verbo, o sea, nos dice claramente lo que vamos a hacer. Empieza con un verbo. Pero no solo empieza con un verbo, sino que hay un responsable. Y no solo hay un responsable, sino que la estrategia también incluye indicadores de gestión. O sea, con esta estrategia, ¿qué espero conseguir? ¿Vale? Y lo que hacemos normalmente es entre 4 y 5 grandes estrategias, ¿no? Implementar un modelo de calidad, desarrollar el mercado de provincias, captar y retener el mejor talento. Antes hablamos de talento. Ellos la estrategia que ponen es, por ejemplo, captar y retener al mejor talento. Entonces ellos quieren hacer algo sobre eso, mantener a los mejores y lograr traer, en vuestro caso, a vuestro consultorio, a los mejores médicos, a las mejores personas, a la mejor persona que atiende, ¿no? Pero no solamente es captarlos, sino mantenerlos, que ya no haya ese 20% de rotación, sino que se queden con nosotros. ¿Vale? Bueno, esto es sobre las estrategias. El posicionamiento, las estrategias, como digo aquí, están relacionadas con lo que hace la compañía, pero claro, estrategia es lo que hace la empresa para diferenciarse del resto, ¿no? A eso debemos apuntar. O sea, entonces, vuestro plan de negocio no va a estar completo si no tenemos alguna estrategia que nos ayude a diferenciarnos. 8 de cada 10 emprendimientos fracasan. Y 2 de los motivos principales son la falta de un plan y la falta de diferenciación. Entonces, dentro del plan tiene que haber algo hecho para diferenciarnos. Y sobre las subestrategias son la explicación de la estrategia. Por ejemplo, vamos al otro plan, vamos a la sección de las subestrategias. Si hablamos, por ejemplo, de captar y retener al mejor talento, esta empresa, ¿qué decide hacer para captar y retener el mejor talento? Ojo, esto no es un plan de acción, pero decide 4 cosas: reforzar el plan de capacitaciones, implementar un modelo de evaluación de desempeño, focalizar la inversión de recursos humanos en top talent. Top talent quiere decir aquel pequeño porcentaje de personas en la compañía que tienen mayor potencial de crecimiento, que pueden aportar más a la compañía en el largo plazo, y consolidar un programa de entrenamiento. Bueno, entonces, esas son las subestrategias. O sea, con las subestrategias bajamos las estrategias un nivel más. Y ya, para ir cerrando, la última página que nos queda en el plan estratégico son las conclusiones, que al igual que el resumen ejecutivo se hace al final, y es una página que resume el plan, y que debe de resumirlo de una forma positiva, no cualquier cosa, sino debe ser un resumen positivo, ¿no? de ese plan. ¿Vale? Y ya para ir cerrando esta charla, recordad, el proceso de planificación incluye la definición de la visión, de los valores, el análisis de la situación, en donde hacemos un análisis externo de cosas que no controlo. De ese análisis aparecerán como resultado oportunidades o amenazas. El análisis interno, cuyo resultado de ese análisis serán fortalezas y debilidades. Con eso hacemos el FODA nuestro, el FODA de la competencia también. Todo esto se resume en un diagnóstico para luego pasar ya antes de pasar a la formulación estratégica, lo que hacemos es definir cómo nos vamos a diferenciar del resto. Importantísimo, es la parte más importante del plan. Y de ahí ahora sí pasamos a la parte de formulación estratégica, que incluye la definición de los objetivos, del segmento al que nos dirigimos, del posicionamiento y de las grandes estrategias. Estas estrategias las aterrizamos un paso a nivel de subestrategias
y terminamos con las conclusiones. Y recordar que lo más importante en un proceso de planificación es eso, diferenciarnos. Tener muy claro nosotros como emprendedores y nuestra organización, cómo es que nos vamos a diferenciar de nosotros. Con esto, ahora ya abro el foro a preguntas o a comentarios que tengan. De verdad me gustaría contestar cualquier inquietud que pueda. Adelante, por favor. Lo que nos enseñó es como una página en la cual podemos guiarnos, apuntar nuestras visiones. Ah, ¿te refieres a esto, no? Esto. Bueno, este es un producto que todavía no existe. Se llama GPS Estrategia. Y efectivamente la idea de esto, la idea de esta herramienta es que el emprendedor, que se le facilite el trabajo de planificación al emprendedor, ¿no? O sea, tú tienes efectivamente todas las secciones para hacer tu plan, ¿ya? Y hay una sección de ayuda acá en donde básicamente se explica, ¿no? O sea, cada sección, por ejemplo, que es el diagnóstico, pues tienes una sección donde hay un video que explica lo que es el diagnóstico y donde te puede bajar las separadas. Este producto todavía no está a la venta, está hecho y yo ya lo estoy utilizando, estará a la venta muy pronto y la idea es facilitar que el emprendedor tenga una herramienta para planificar. Cuando esté a la venta yo le pasaré a Roy el link para que os lo pueda pasar y la idea es facilitar que el emprendedor pueda de alguna forma hacer su trabajo de planificación de una forma muy sencilla y que lo pueda ver durante el año, o sea, que pueda ver durante todo el año y tal. Y capacitarse, o sea, si no sabe lo que es un diagnóstico, o no sabe lo que es un objetivo, o no sabe lo que es una estrategia, pues que tenga unos videos y unas separatas que pueda verlas y tal, ¿vale? O sea que yo calculo que en enero o en febrero ya podrás acceder, ¿vale? Pero estos videos, que no tienen ningún costo, los puedes ver en YouTube. En YouTube también, Roy, pásales el nombre del canal y ahí va a ser un montón de videos de formación sobre planeamiento estratégico o sobre cómo hacer planes de negocio y tal, ¿vale? Los diferentes temas. Gracias por la pregunta. Ustedes dijeron al inicio de la charla, la mayoría, yo calculo que un 90%, que durante sus carreras profesionales emprenderían. Van a emprender. Van a tener su oficina, su centro, ¿verdad? Van a invertir en máquinas, en personas. La pregunta se las hago yo entonces. ¿Van a planificar o simplemente van a ejecutar lo que tienen en la cabeza? Después de esta charla, ¿piensan que es importante hacer ese pequeño plan de negocios o no? Sí. Miren, yo sé que en vuestras carreras o en vuestra carrera, pues a lo mejor no les han enseñado mucho sobre esto, pero como ven, esto no es, les garantizo que es mucho más difícil lo que ustedes han aprendido en vuestra carrera que hacer un plan de negocio. O sea, entrar en una boca y arreglar una boca debe ser complicadísimo comparado con un plan de negocio. Entonces, lo que les quiero decir con esto es que no le tengan miedo a algo tan sencillo como esto. Ténganle miedo a lo que están estudiando, a que van a tratar pacientes de verdad, que si ustedes hacen mal su trabajo, pues van a hacer sufrir a esa persona, y si hacen bien su trabajo, les van a solucionar la vida a esa persona. No le tengan miedo a hacer un plan de negocio. Un plan de negocio es muy fácil, no necesitas una carrera para hacer un plan de negocio, no necesitas una maestría y no necesitas un doctorado para hacer un plan de negocios. Necesitas simplemente querer hacerlo. Y si necesitas ayuda, pues hay recursos. Hay recursos gratis, y hay recursos que son de pagos, unos más caros que otros, pero hay recursos. Y recursos gratuitos hay un montón que también podéis ver, hay cursos gratuitos en el canal de YouTube de Estrategia podéis ver un montón de videos sobre cómo hacer el plan de negocio. Las ilustraciones animadas que habéis visto, pues hay ilustraciones animadas sobre todas las partes del proceso de planificación. Aquí vieron 3 o 4 partes nada más, pero ahí creo que son 13 o 14 de esos videos, ¿vale? Entonces les animo
no solamente a que se gradúen con honores y a que hagan bien su trabajo, sino que en algún momento de verdad tomen la decisión, emprendan y no lo hagan a ver qué pasa, sino que lo hagan de forma planificada. Planifiquen. Muchas gracias, es un placer y espero que hasta pronto. Y esto es todo. Muchas gracias. Y si han disfrutado la conferencia, darle like al video y, ¿por qué no?, compartirlo con otras personas que también puedan apreciar algo como esto, ¿no? Una capacitación sobre cómo hacer un plan de negocios de una forma sencilla, sin mayores conocimientos previos. Muchas gracias, buena suerte y hasta pronto.